que tocó la vida de Martín Lutero para ganarlo a la causa de lo que Dios quería hacer a través de él y otros hombres, que es el libro de Romanos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque va a ser un mensaje biográfico. Vamos a hablar mucho de la vida de Lutero, sin olvidar que siempre debemos dar gloria a Dios por lo que hacemos, pero el Señor utilizó en su gracia a Martín Lutero y a otros hombres, ¿verdad? El mensaje de hoy se llama Herederos de la Reforma. Herederos de la Reforma. ¿Ha leído el libro de Romanos? Dice que el libro de Romanos es la columna vertebral de la fe cristiana. En este libro están todas las doctrinas importantes que un cristiano debe conocer. Es aquella básica, y como cristianos deberíamos hacer un estudio profundo del libro de Romanos y mirar cómo nuestra fe se va a fortalecer. Ahí encontramos términos como la adopción, justificación, santificación, la elección, que tanta gente tiene rollo con la elección, que Dios lo eligió antes de la fundación del mundo, pero si estamos cantando que Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Amén. Y Él nos eligió antes de la fundación del mundo, no por nada bueno que hubiéramos tenido, sino dice en Efesios, ¿por qué dice? Por el puro afecto de su voluntad. Una manera educada de decir porque le dio la gana. Dios nos escogió porque Él quiso, no porque el hermano Carlos fuera mejor que otro, yo fuera mejor que mi hermano, mi familia, sino que Dios escogió en su gracia. Porque hay gente que dice que Dios, como Él conoce todo, Él vio que el hermano iba a responder y por eso lo escogió. Entonces hubiera algo bueno en el hermano que escogió antes o en mí, que me escogió porque yo iba a decir que sí al Evangelio. Entonces no, Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Capítulo 1 del libro de Romanos. ¿Quién escribió el libro de Romanos? ¿Capítulo 1? Sí, capítulo 1. El libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Una de sus cartas. Vamos a hacer cartas, ¿ok? Entonces vamos a ir el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dejarlo hasta ahí. El justo por la fe vivirá. Entonces, hoy vamos a estudiar la fecha más importante del cristianismo después de haber estado la fundación, la iglesia formada, iniciación de la iglesia, el tiempo apostólico. La fecha más importante para el cristiano bíblico es la reforma. Es la reforma. Después de todo eso, ¿verdad? Es la reforma. ¿Qué había pasado con la iglesia? La iglesia se había transformado en una iglesia donde había una corrupción del liderazgo. Recuerdan que cuando Constantino se convirtió, Constantino que era el emperador romano, que dice que en el cielo vio una cruz, dice, por esa cruz venceré. Entonces ¿qué hizo él? Dejó de perseguir al cristianismo y hizo que el cristianismo fuera la religión oficial. Entonces agarraron las iglesias paganas y las transformaron en iglesias cristianas. Por eso es que tenemos en esta iglesia que vamos a hablar un poquito, la iglesia romana, tenemos mucho paganismo dentro de la iglesia porque muchas cosas que había antes no se cambiaron, como la adoración de imágenes. ¿Ok? Pero hoy vamos a escuchar cosas terribles que se hicieron en nombre de Dios y que hombres como Lutero y otros hombres reaccionaron a lo que estas herejías que decía. ¿Ok? ¿Qué dio origen a este movimiento? Que participaron hombres. La pregunta final que vamos a desarrollar hoy, una pregunta es, ¿la iglesia de hoy será que necesita una nueva reforma? No me responda. ¿Será que la iglesia, al final de todo lo que vamos a ver, la iglesia de hoy, año 2020, necesitará otra reforma? ¿Sabe que una de las, esta otra reforma, vamos a hablar de Lutero, pero también está Calvino? Calvino dijo, iglesia reformada, siempre reformada. Una iglesia sana es una iglesia que siempre está reformándose. No quiere decir que está buscando cosas nuevas, como hay alguna tendencia que, lo nuevo de Dios no tiene nada nuevo. Pero la iglesia se reforma en la medida que va buscando el evangelio y se va transformando en una iglesia cada día más santa. La iglesia debe ser reformándose. Nosotros, nuestra vida debe ir de reforma en reforma, ¿verdad? Vamos cambiando cosas porque Dios nos muestra. No es que vamos y decimos, lo que hizo Dios hasta ahorita no sirve, tengo que empezar de nuevo. No, Dios ha ido haciendo. Entonces, esa es la pregunta final. ¿Cuál era el ambiente
¿Cuál es el ambiente antes de la reforma? Resulta que, no lo busque, pero en Mateo 16, 18 es un versículo que toma la iglesia romana para decir que hay una sucesión papal. O sea, que dice aquí, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Resulta que la iglesia romana toma ese versículo para decir que el apóstol Pedro fue el primer papa, y después de allí ahí debe haber una sucesión hasta el día de hoy que tenemos al papa argentino, ¿verdad? Benedicto, Juan Pablo, el de ahora se llama Francesco, el papa Francesco, ¿ok? Y yo tengo ahora un estudio que les puedo enviar sobre el último escrito de él, que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos. Y aquí hay mucha gente aún dentro de la Iglesia Católica que no está de acuerdo con lo que se escribió. Pero como ellos tienen una jerarquía, es como en el ejército, lo que dice el general, así a regañadientes la gente lo dice, donde dice que ahora todos somos hijos de Dios, algo que aún la Iglesia romana, la Iglesia Católica no cree. Ellos no creen que los musulmanes son hijos de Dios, pero este nuevo orden, que es lo que van a llamar, para ir a un nuevo orden mundial, una sola religión, él dijo que todos somos hermanos. Y eso salió este mes pasado, salió. Fratelli Tutti es una encíclica, le llaman, cuando decía el Papa, eso, pero no vamos a, ese no es el... Sino que deben informarse, no para qué, sino para saber en qué se está moviendo el diablo, en qué se está moviendo Dios, qué debemos hacer nosotros como iglesia. Pero la iglesia romana, ¿qué pasó con la iglesia romana? La interpretación de este pasaje por ellos quiere decir que Pedro fue el primer papa y que tenía una sucesión tenía una autoridad universal sobre todo, que tiene hoy todavía una autoridad universal. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que esta iglesia, según ellos, eran los únicos que podían administrar los sacramentos. Son las únicas personas delegadas de Dios que pueden dar los medios para que las personas se relacionen con Dios. Por eso se volvió, desde que una persona nace hasta que una persona muere, está involucrado en un sistema creado y no puede salir de allí, porque es el único medio, según ellos, que la persona tiene una relación con Dios, ¿verdad? Porque empieza con el bautismo y termina con ¿qué? Con la extrema unción. Entonces las personas deben ir confirmando porque son los medios que se le ha dado para ir salvándose. Era un control absoluto de esta iglesia. Estamos hablando del tiempo de Lutero. Un tiempo absoluto desde el bautismo hasta la muerte. La iglesia controlaba todos los eventos importantes del individuo. La situación del clero de la Edad Media, de la edad de este tiempo, de 1500, 1400, era una corrección terrible, terrible. Es más, llegó a decirse que fue un tiempo de oscurantismo. Un tiempo oscuro para la iglesia, un tiempo oscuro. Hubo un cisma es una división. Se dividió la iglesia católica con la iglesia ortodoxa en el año 1500. Estoy diciendo muchas cosas, estoy hablando de historia. No tienen que saber todo, pero estoy diciendo qué pasó. Sí. Hubo una división de la iglesia, en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Llegó un momento que tuvieron dos capitales y dos papas. ¿Recuerdan? Constantinopla y Roma se pelearon. Hubo un momento muy difícil para la iglesia. Es más, varias personas en un momento, en el 1378 había 3 personas disputándose el papado. O sea que había una situación terrible. Y si ustedes leen más la historia, entre ellos mismos dice que hubieron papas y antipapas. Gente que estuvo al frente que no hizo lo conforme a la cuestión. Entonces, había mucha ignorancia en este tiempo de la Biblia. Estamos hablando primero de la corrupción del pueblo, del liderazgo. Luego había mucha ignorancia de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la Biblia estaba en latín. Y solamente la leía ¿quién? Las personas preparadas, que eran los sacerdotes y eran estas personas que estaban al frente de la iglesia. Entonces, la mayoría de las personas en ese tiempo no tenían la instrucción que hoy día tiene cualquiera. No todo el mundo casi nadie sabía leer y escribir. Entonces dependía mucho del liderazgo, de lo que ellos dijeran en las misas eran en latín. Entonces, había una fuerte corrupción de la iglesia, había ignorancia de la gente, pero en el año 1500 y en 1600 vino un movimiento que se llamó el renacentismo. ¿Sí? ¿Han escuchado el renacentismo? Que es un movimiento... ¿Ah? Renacimiento, ¿no? Ajá, renacentismo, donde el Señor permitió este movimiento para que la gente volviera a las cosas básicas. Y algunos volvieron a la Biblia, a la latín, pero volvieron a la que llamaban la Vulgata latina. Entonces,
era volver a las fuentes. Eso es el renacentismo, volver a las fuentes. Ahí había hasta músicos como Juan Sebastian Bach que escribía canciones para Dios, volviendo a las fuentes de nosotros, a los orígenes de nosotros en todas las áreas. Y entonces, este era el movimiento que había antes de la Reforma. Pero no solamente fue Martín Lutero ni Calvino, sino en el año 1072 hubieron un hombre que se llamó Pedro Baldó, que era un francés de la ciudad de Lyon, pero se dice Lyon. Este hombre tenía mucho dinero y él tuvo un accidente y se vio muerto en pecados, y entonces fue y pagó a unos hombres para que tradujeran la Biblia al francés y empezó a predicar en las calles de Francia. Y él leyó la parábola del hijo pródigo y él tomó ese pasaje para él: vende todo lo que tienes y sígueme. Él quedó en la pobreza y después le decían los pobres de Baldó y le pusieron los valdenses. ¿Qué pasó? Él empezó a predicar en la calle de Cristo, y ¿qué pasó? Fue excomulgado, pero lo seguían muchos hombres y mujeres. O sea, lo que hizo, Dios no empezó a trabajar solamente en Martín Lutero, sino que en el año 1000, y quizás otra gente que no conocemos, Dios empezó a traer esa inconformidad contra el liderazgo de lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces los primeros que se conocen así mucho fueron los valdenses, que viene de Pedro Baldo. El segundo es Juan Hus. ¿Sí? ¿Conocen El Cisne? Juan Hus, les recomiendo que vean esas películas. Yo las vi, impactaron mi vida. El ganso. El ganso. Él dio una profecía, dice: tú me estás matando a mí, que soy el no sé qué, pero 100 años luego va a haber un cisne, al ganso, y un cisne te va a golpear en la cabeza. Se dice que estaba hablando, no sé, una profecía sobre porque 100 años después vino Martín Lutero y le dio un golpe certero, Dios, a través de la iglesia, a través de la Reforma. Pero ¿qué pasó con este? Él era un checoslovaco, él era República Checa, de la ciudad de Bohemia. Eso fue en el 1370. Y él dijo: Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa. Y eso le costó la vida. El hombre fue quemado, lo desnudaron y le colocaron como un sombrero de burro, y le pintaron al sombrero los demonios. Y la película que yo vi no lo dice lo que leí, que cuando el hombre estaba muriendo, estaba orando y alabando a Dios. Cantando. Y que entonces le empezaron a como a apoyar, y la misma sangre que salía apagaba las llamas. Pero este hombre, también seguidor de Cristo, pre-reformador, murió en la hoguera. Luego viene otro conocido, que es Juan Wycliffe, que fue un traductor de la Biblia en inglés. Este hombre pues predicó en las calles, tradujo la Biblia casi todos eran unas personas teólogos muy reconocidos. Este Wycliffe se escondió en un castillo. Y entonces, ¿qué pasó con Wycliffe? Wycliffe fue desterrado, excomulgado, pero ¿sabe? El odio, porque él murió de forma natural 43 años después de su muerte. Lo desterraron y lo quemaron, sus huesos, y lo tiraron al río Swift, porque era un hereje. Todo aquel que se levantaba hablando lo que decía la palabra era perseguido. Y el último que podemos conseguir es un italiano que se llama Girolamo Savonarola. Nació en italiano. Savonarola. Este hombre también empezó a abrir, a predicar el evangelio, y fue excomulgado por Alejandro VI. ¿Qué pasó con él? Él se fue a la ciudad de Florencia, y ahí en San Marco, se llama San Marco porque la capilla en Florencia se llama la capilla de San Marco. Yo cuando estuve chiquitito estuve allí. En San Marcos hay miles de palomas. La gente ahí, en Firenze se dice en italiano, están miles de palomas. Bueno, allí en ese pueblo, allí estuvo este hombre predicando el evangelio. Y un día llegó un ejército y lo puso preso a él y a 2 de sus seguidores, y los mataron. Los desnudaron y los mataron. Eso fue la Piazza Signoria. Y le quitaron la ropa, los estrangularon, y después que los estrangularon, los echaron al fuego. Eso fue lo que pasó con algunos pre-reformadores. Pero luego viene la vida de Lutero. Martín Lutero fue un hombre que sentía mucha culpa por el pecado, y entonces se flagelaba, él sentía que cuando iba a los medios que daba la iglesia para quitar el pecado, él sentía que no era. Y un día, tú estabas estudiando Derecho,
abogacía, para ser abogado, pero cayó un rayo y se asustó el hombre. Y entonces dijo que por una santa se iba a hacer, iba a meter convento, porque la gente creía que la única manera de estar más cerca de Dios es ir a un seminario y hacerse cura. Esa era la manera que ellos veían. Y entonces ahí empieza Martín Lutero, su preparación, ¿verdad? ¿Algo que decir, hermano? No. Martín Lutero empieza su preparación y entonces dice que en el año 1505 entró al convento, entró ahí al seminario. En el año 1507 celebró su primera misa. Pero él buscaba siempre limpiar su alma. Él buscaba y él pensaba que haciendo las misas, lo que decía la iglesia romana, que haciendo obra y estando más cerca de Dios, entre comillas, se iba a sentir libre de pecado, pero nunca lo pudo hacer. Todo esto traía un alivio efímero. Algo efímero es algo que no tiene sentido lo que hacía él. Entonces, un día, entrando a la biblioteca, vio un libro que estaba en cadenas. Un libro que estaba amarrado, estaba así como guardado. Un libro de los pocos libros que había en el mundo. Habían pocos libros de ese, era la Vulgata Latina. Pero Martín Lutero, como era un hombre muy preparado, supo leer en latín. Y empezó a leer la Biblia. Y empezó a leer maravillado. Y él era una persona muy preparada, pero empezó a leer y en él se hizo vida este versículo que está en el Salmo 119, 177. Dice, porque tu ley es mi delicia. Para él la palabra de Dios, cuando la encontró, imagínate, tenía años estudiando, ofreciendo misas, pero se sentía miserable. Decía, falta algo. Y cuando vio la Biblia en latín, él agarró y en una versión más común dice, porque tus enseñanzas son mi deleite. ¿Qué pasó con él? Que empezó todo el día metido allá leyéndola. Entonces los teólogos, porque él era profesor de la Universidad de Wittenberg, él era profesor ahí, los mismos otros profesores lo fueron sacando y decían, este hombre se va a volver loco, se va a volver loco. ¿Y qué buscas tanto en ese libro? Y decían, yo busco la verdad. Entonces lo tenían por loco y hasta un día que se le escondieron la Biblia. ¿Y sufría de depresión? Sí, mucha depresión, sufría dice que a veces estaba 6, lo veían llegar en el confesionario y se asustaban. 6 horas confesando sus pecados. Y salía ahí, se sentía ratico y al ratico volvía otra vez. Porque es que es la carga del pecado. Cuando tú ves la vida del profesor Peregrino, ves que el cristiano anda con una bolsa atrás y un libro en la mano. El libro en la mano, que dicen, la gente, los puritanos decía que era la gente del libro, es la palabra de Dios. Y solamente esa palabra de Dios es la capaz de quitar a través del sacrificio de Cristo nuestra carga. Pero sin Cristo, ¿cómo se le quita una carga sin Cristo? ¿Ah? Usted puede ir a un spa, puede irse de vacaciones, puede estar chévere, la pasa un ratito, pero al final, si no está Cristo, no hay una limpieza de nuestras vidas. Entonces, él leyó el versículo 17 de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la vida, obra y muerte de Jesucristo. Pero cuando Pablo escribió este versículo, dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Dice, bueno, no me avergüenzo, yo no me avergüenzo. Yo voy a la iglesia, pero usted sabe lo que vivía Pablo de su tiempo. Mire, Pablo estaba hablando bien de un hombre que había sido crucificado. Un hombre que había, para hablar de Cristo había que tener una osadía sobrenatural. Porque era según era un perdedor. Nadie se iba de manera sobrenatural a unir a una causa de una persona que murió en la cruz, que murió como el peor de los criminales. Así dijeron que había resucitado. Entonces por eso el versículo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Nunca, ¿verdad?, sentirse avergonzado de anunciar el Evangelio. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Martín Lutero en este medio de una universidad donde había otros teólogos no le avergonzaba decir que había conseguido la verdad? Porque conocían quién era el Evangelio. Para poder predicar el Evangelio, para poder ser cristiano, hay que estar convencido de las creencias que uno tiene. Por eso dice, no se avergüence el Evangelio. No se avergüence el Evangelio porque conoce bien, conoce que frente a este conocimiento, toda duda de nuestra vida debe cesar. No hay vacilación, nada se desvanece porque es un poder, que es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el Evangelio, hermano? ¿El Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y te toma agüita. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a decir que el Evangelio es una canción, un estilo musical. El poder de Dios. Poder de Dios. ¿Pero en dónde está el poder de Dios? La muerte, la resurrección. Amén.
Amén. Amén. Ese es el único poder que agarra una persona que su vida no tiene propósito. Un muerto, como cantábamos ahorita, que tenía la ira de Dios. Esa persona es capaz tiene tanto poder que lo hace hijo heredero y lo cambia y lo transforma en una persona de bien, entre comillas, una persona de bien. El poder está en su palabra. Es la palabra transformadora. Amén. Y eso es una cosa que quiero que les quede a ustedes, en mi estadía con ustedes. No cambien el evangelio. Se los van a cambiar. Yo que se los digo, se los van a cambiar y le van a decir, hermano, este año 2021 va a ser una bendición porque no sé que hay un poco de tontería. Pero si no le hablan el evangelio, los están entreteniendo. Mire todo lo que está pasando. Mire lo que vivió la iglesia por no tener. Una de las cosas que hizo la reforma fue traer la Biblia nuevamente al púlpito. ¿Qué hizo la iglesia tradicional? La iglesia romana puso el púlpito. Si usted va a una iglesia de esas, ¿dónde está el púlpito? ¿Está al frente? No. Está a un lado. Un lado. Literalmente, la reforma trajo el púlpito al centro de la Biblia, al centro de la reunión. Pero nosotros ahora queremos, vamos a una reunión en que se cantan 15 cánticos y se predica 10 minutos. ¿No estamos volviendo a lo mismo? ¿Qué es lo más importante de nuestras reuniones? ¿No es la palabra de Dios? No es el predicador, el que tenga. Si la hermana, hoy no hay predicación, pero la hermana Elizabeth se para y lee un salmo. Y el Señor hace la vida. Eso es lo más importante de nuestras reuniones. Entonces no podemos dejar que lo que pasó en la vida de ellos ha pasado en la vida de nosotros, el que estamos entendiendo, no podemos dejarlo atrás, por eso es tan importante. Mira que él la abrazaba. En un tiempo donde no había. Ahora nosotros decía George Muller que si se soplara el polvo de nuestras Biblias, vendría una tormenta de esas tormentas que ven en las películas. Si se sacudiera el polvo de nuestras Biblias, porque nuestras Biblias no están siendo usadas en una manera de decir, no estamos leyendo la Biblia como debería ser, tiene mucho polvo la palabra. Para lo que es y lo que vemos en la vida de Lutero, nosotros deberíamos agarrar esa Biblia. Tenemos ahora para escoger que tengo la Biblia esta, azulita, ¿sabes? Eso no está mal, pero haga la Biblia suya. Esta verdad que estoy hablando trastocó, mire, le dio un golpe certero a un imperio como el romano. Esta reforma cambió la manera de ver a Dios y se dijo, Dios es capaz de salvar, y no a través de una iglesia, no a través de los sacramentos, es a través de Cristo que Dios nos puede salvar. ¿Saben que la reforma transformó Inglaterra? La reforma transformó Inglaterra y la Suiza. ¿Por qué cree que esos países hoy día todavía son países, los bancos de Suiza, tuvo que ver mucho lo que hizo la reforma en ellos? ¿Por qué? Porque eso no solamente cambió la iglesia, cambió la ética del trabajador, cambió la manera de ver la mayordomía, y eso llegó. Las universidades de Oxford y todas esas universidades eran universidades cristianas. Hermano, ¿y hubo muertes por cambio de por la reforma? Hermano, no vamos a hablar de muerte, pero no. Cientos de miles de muertos por leer la Biblia. Por leer la Biblia. Y usted no se da cuenta. ¿Y por qué hoy ha cambiado eso? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Por qué ahora cambió eso? El diablo es muy sabio, ¿no? Y a mí no me gusta poner el diablo aquí y allá. Pero él ha sido sabio. Él se ha infiltrado en medio de nosotros y ha traído psicología, humanismo. Habla de todo menos. Entonces habla el pastor. Cuando usted va a un encuentro, cuando usted va a alguna reunión, es el psicólogo. ¿Qué me tiene que decir el psicólogo? No tengo nada en contra de los psicólogos. Pero yo quiero que me hablen la palabra de Dios. Cualquier hermanito, por muy humilde que sea, pero sabe interpretar la Biblia, que me la hable. No estoy hablando que sea un teólogo o algo. Un hermano lleno del Espíritu Santo que hable la palabra, hermano, tiene poder de Dios. Amén. Entonces no nos traigamos. Entonces la iglesia ha sido infiltrada y por eso la iglesia está como está, hermano. Está como está. Está como está. Entonces digo, esta reforma le dio un golpe certero a la iglesia romana. Pero vamos a seguir adelante porque hay algunas cosas que hablar. Él dijo la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Ya yo le he dicho que la justicia de Dios es el estado condición de una persona que es perfecta a la ley de Dios. Es el estado o condición de un hombre a ser perfecto delante de Dios. Pero eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó? La justicia necesita a alguien que justifique. Y el que justifica es Cristo. Y justificación no es más que el acto legal de Dios donde declara a una persona culpable y lo declara inocente. Pero otro pago. Porque si Dios me declara inocente y nadie paga, sería un Dios corrupto. Me pasó la deuda. No. Te paso la deuda a ti, pero otro va en tu castigo.
¿Y eso quién lo hizo? Jesús. Lo hizo Cristo. ¿Ve? Entonces, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, dice la Biblia, vivirán para siempre. Eso se dio cuenta Martín Lutero. Una pregunta primera, ¿te pasó eso ya a ti? ¿Ya tú te has dado cuenta que sí, que cuando llegaste a Cristo, Él te justificó y ha sido tu vida transformada de esa manera y ya te arrepentiste de tu pecado? Ya sabes lo que dice Primera de Juan 5:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Sí, nos pasó eso a nosotros, gloria a Dios, hermano. Pero ¿qué pasó con Lutero? Cuando empezó a predicar el Evangelio, ¿qué pasó? Empezaron los problemas. Empezaron los problemas. Su delicia era las Escrituras, pero cuando él descubre las verdades del Evangelio, indudablemente iba a enfrentar la muerte de una religión corrupta. Cuando usted empieza a predicar el Evangelio, usted va a enfrentar la religión corrupta. ¿Y qué le van a decir? Fundamentalista, y que usted no tiene amor, y que por qué, ve la foto, por lo menos yo, hablando con mi esposa, vemos gente muy querida por allá ayer, en un cementerio, disfrazado, y no sé qué. Yo no tengo rollo con eso, pero yo debo guardarme en santidad de Dios. Ellos tendrán cuenta. Pero cuando usted empieza a decir, nosotros creemos la vida y no celebramos la muerte, ¿qué le dicen ustedes? Ah, pero ¿qué tiene de malo un disfraz? Ah, pero ¿qué tiene de malo eso? Eso es muy extremista. Pero el día que estemos delante de Cristo, ojalá usted esté al lado mío. Y ojalá no se acuerde de esas palabras. ¿Pero qué tiene de malo vestirte de brujita? Nosotros no celebramos la muerte. El único que celebra la muerte es el diablo. Satanás. Y los hijos de él. O algún ignorante que haya nacido en Cristo y esté por allá como un hijo bastardo, como el hijo pródigo, y esté por allá celebrando cosas que nosotros celebramos. Pero ese no es la predica de él. Eso no es. Entonces, ¿qué pasó? El Papa León X, en el año 1511, envió a Martín Lutero a Roma. En los agustinos lo agarraron a él como un emisario para hacer unas diligencias. Cuando él llegó a Roma, Martín Lutero quedó anonadado de lo que vio. El pecado. Del pecado que vio. Prostitutas dentro de la iglesia. Exacto. Gente, cuando él subió la escalera de Pilato, que supuestamente es la escalera de Pilato, y ahí la gente subía y iba en rodillas y haciendo unas cosas, él vio una mujer que en la película pues le pusieron una protagonista, una mujer que estaba con una niña ciega y que, ay, vendí esto para darle las indulgencias, para sacar a mi mamá. Le dijo, ¿qué es esto? Y aparte vio que las misas duraban 10 minutos, o sea, se había desprestigiado todo y él llegó muy tocado, muy tocado, muy tocado. Los sacerdotes estaban contratando prostitutas afuera del Vaticano. Y entonces esta experiencia, ¿verdad? Pero Martín Lutero escribió, Dios llevó a Martín Lutero a escribir las 95 tesis en contra de las indulgencias. Ahora voy a hablar un poquito de las indulgencias. ¿Por qué se crearon las indulgencias? Porque el Papa León dijo, yo voy a ser el Papa que diga la historia, que fui el que termine la Basílica de San Pedro. Pero ellos necesitaban mucho dinero porque ellos estaban en una guerra contra los musulmanes. La guerra era para que a filo de espada los musulmanes se convirtieran en cristianismo. Eso es. Rendir, someter a los musulmanes para decir, sí, vamos a recibir a Cristo. Y si no, los mataban. En Turquía. Estaba el... Entonces él necesitaba mucho dinero y entonces él, ¿qué hizo él? Nombró a un hombre que se llama Juan Texel. Juan Texel empezó a predicar sobre las indulgencias y fue escogido por el Papa. Pero se nos olvida que Juan Texel estaba sentenciado a muerte por adulterio. Y era una persona que delinquía. Pero la influencia de una mujer lo sacaron de allí. Y esta persona, León X, lo escogió para que dijera, mire las barbaridades que decía, mire la barbaridad. Las indulgencias era la manera que usó la iglesia para que las personas que tenían a sus muertos en el purgatorio salieran de él y llegaran directamente al cielo. Esas son las indulgencias plenarias que ellos predican. Pero mira lo que decía, dice así, mire, él iba con una cruz. Y sabe lo que decía, por esta cruz he traído más eficaces que la cruz de Cristo. Que su cruz estaba sacando más gente del infierno que la cruz de Cristo. Imagínense eso. Imagínense eso. Y dice así, creedme, con estas indulgencias yo he salvado más almas que aún el apóstol Pablo con sus discursos. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Aun si alguno hubiese violado a la Santísima Virgen María, pagad bien seréis perdonados.
Ni siquiera necesitas arrepentirte. ¿Qué les parece? No. Por eso es importante saber la historia. La historia me ayuda a mí a ver de dónde salimos para no volver. Es muy importante. Solo pagar una indulgencia. Dice, antes que caiga ellos usaban como un tazón, antes que caiga la moneda del tazón, ya tu familia está saliendo del infierno, del purgatorio, usaba de esa manera. Martín Lutero, viendo todas estas cosas, eso fue un catalizador, algo que hizo que explotara a Martín Lutero, y Martín Lutero, en 1517, que se cumplen 503 años, clavó. ¿Por qué clavó en las puertas de la casa? Porque era una manera de discutir. Vamos a discutir el tema. Él no quiso salir de la iglesia, él quería discutir este tema nada más de la indulgencia, pero vio tanta opresión y tanto rechazo que tuvo que separarse de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando mucha gente agarró, porque empezaron a traducir, a pasarla ¿Y hacer copias? y a hacer copias, pero llegó a la imprenta de Gutenberg. Exacto. Y empezó a pasar por toda, y mira cómo hace el Señor. La imprenta recién inventada, el primer libro que agarra y traduce en miles fue la Biblia, fue la 95 tesis de la Reforma, ¿verdad? Y entonces a partir de eso se emitió lo que se llama una bula papal, comulgando a Lutero. Lutero tuvo que ir a la Dieta de Worms. Dieta era un lugar donde había más de 5.000 personas, y Lutero, ¿verdad? Iba ahí y le decía, bueno, ¿usted escribe estos libros? Y solamente, no, que yo no, usted calla, usted nada más viene a responder, escribe estos libros y se arrepiente de haber escrito esos libros. Y él le dijo, déme 24 horas. Y a las 24 horas dijo que no. Entonces eso fue lo que hizo que se excomulgaran, y el Señor los salvó de la muerte, porque la mayoría morían por ser excomulgados por herejes. Pero ¿qué fue lo que hizo qué fue lo que hizo que los reformadores fue el corazón? ¿Cuáles fueron las verdades que fueron las 5 solas? ¿Ustedes han escuchado las 5 solas? Sí. ¿Verdad? Sola escritura. Sola fe. Ese es un Cristo, solo escritura, hermano. Si nosotros cumplimos como creyentes sola escritura, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque la escritura es para nosotros los cristianos bíblicos, es lo que rige nuestras reuniones, lo que rige nuestra vida. Nuestra diferencia con otras religiones es que ellos tienen jerarquía, ellos tienen otros libros, ellos tienen otros profetas, pero nosotros tenemos sola Biblia, solamente la Biblia. La iglesia está en las escrituras y no en concilios, no la tradición. Nosotros no estamos ni en la tradición ni en las opiniones de los líderes de la iglesia. Por eso en 1 Timoteo 3 dice, para citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente, que es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Si una iglesia tiene la Biblia en el centro, es la columna. ¿Qué es una columna? Lo que sostiene todo el edificio. Pero si nosotros quitamos, vamos a dejar la Biblia, pero el hermanito trajo una profecía, escribió un librito, vamos a ver qué dice la profecía del hermano Luis. La Biblia dice, entonces empezamos ya a meter, ahora tenemos superapóstoles, que también el apóstol lanza unas nuevas revelaciones de Dios. Nosotros no. Cuando usted ve algo así, está en un lugar que no debe estar. Entonces, la sola escritura, ¿verdad? Cristo, dice la Biblia, porque nadie ha puesto otro fundamento en el que esté puesto, el cual es Cristo Jesús. La sola escritura habla de que el centro de todas nuestras cosas es Cristo. Luego está la sola escritura, sola gracia. La iglesia anteriormente era ¿qué? Estábamos viendo, Lutero y otros hombres están ganando el favor de Dios a través de las obras, porque ellos empiezan un proceso de salvación donde primero es a través de un bautismo que quita el pecado original, pero luego tienen que estar en otros ritos para seguir ese proceso de salvación. Y nosotros sabemos que en la Biblia dice que solo es por gracia, solo por gracia somos salvos, no lo merecemos. Otra de las 5 verdades que fue fundamental en la Reforma fue solo Cristo es el único que salva. ¿Sabe cuál es la verdad más odiada de la Biblia? ¿Cuál es la verdad más odiada de la Biblia? Ahí es donde tenemos problemas nosotros con todos los demás. Que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. La verdad más odiada de la Biblia es yo soy el camino. Esa es la verdad más odiada de la Biblia. Porque él mismo lo confiesa. Yo soy el camino. ¿Y los demás caminos que hay? Esa es la verdad más odiada. Se me olvidó algo decirle. ¿Por qué decían todos los caminos llevan a Roma? Porque verdaderamente en ese tiempo el Imperio Romano tenía todos los caminos para que la gente llegara a ellos, y allá ellos, ¿verdad?, recibían de todo ¿qué? Los impuestos. Entonces la gente también en ese momento mucha pobreza, porque la iglesia quitaba dinero con las indulgencias.
Pero no se olviden que los monarcas, los reyes también le quitaban. Entonces había una extrema pobreza, ¿verdad? Luego, otra verdad es solo por fe. Somos salvos por medio de la fe. ¿Y la fe es qué? Es un don de Dios, es un don de Dios. Y la fe debe ser, les dije que estábamos hablando al principio, la fe debe ser ejercitada. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Cómo crece alguien que no oye la palabra de Dios, que no la estudia? Es difícil, ¿verdad? La fe viene por el oír. Y te dice, bueno, yo me pongo todo el día y... No, es una manera de decir, oírla, escribirla, estudiarla. Nuestra fe va a crecer a la medida que nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Pero esa fe inicial la da Dios. Él nos da una medida de fe, como yo voy a comprar un carro y el carro, mira, trajo 2 cuartos de gasolina. Y le doy, pero yo no puedo andar todo el tiempo con la gasolina, tengo que echarle, ¿verdad? Hay que echarle gasolina. Solo fe y después todo lo demás que es solo gloria a Él. Ya casi voy terminando. Rapidito. Pregunta, ¿necesitaremos una nueva reforma? No me responda. ¿Estaremos en una época similar a la de Lutero? ¿Cómo era la época similar a la de Lutero? Había lo que se llamaba simonimia. Simonimia es lo que hizo Simón el Mago. Ya le dicen ahora simonimia. ¿Recuerdan lo que hizo Simón el Mago? Él hacía magos y milagros, hacía milagros y fue a los apóstoles. Pero denme lo que ustedes eso tienen, dice, tu dinero perezca contigo porque has tratado de comprar el favor de Dios con dinero. ¿Será que la gente hoy quiere comprar el favor de Dios con dinero? Sí. ¿Ah? Por eso sí, hombre. Sí, pues simonimia, un señor guatemalteco que tiene una iglesia muy grande por allá la usa. Claro, hermano, simonimia. Hey. Dale a Dios para que Dios te dé. ¿Será eso bíblico? El pañuelo que venden también. Ungido. El aceitico, bueno, y todas esas cosas. Pero la gente, hoy, mucha gente se congrega y es fiel. Es fiel a la iglesia. Pero ¿sabes la tontería que pregunta? ¿Pero por qué Señor, el Señor diezmo y por qué me pasa esto? O sea que tú estás dando para que Dios te proteja. O te dé. O te dé. ¿Pero por qué si yo soy tan buen cristiano me pasa esto? Esas personas en su interior están dando para que Dios les cubra y no les da. Pero están pagando la indulgencia. La indulgencia moderna. O sea, que usted cree que porque es cristiano nunca le va a pasar nada. Si una de las cosas que Dios promete en el mundo vas a tener bendición. ¿Será? No, aflicción. Porque hoy cantábamos en medio de la aflicción que yo más voy a crecer. Más voy a depender de Cristo. En esa aflicción Dios me va a humillar. No tenemos que cambiar nuestro concepto. Humillar no es malo si te humilla Dios. Yo hablaba con mi esposa, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Si las estamos haciendo, aún si yo estoy trabajando para proveer, a mi esposa lo estoy haciendo mal. En primer lugar, yo estoy trabajando por gloria a Dios. Yo le quiero dar gloria a Dios. Y en segundo lugar, pero nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. Muchas veces nosotros en falta de sabiduría criticamos a aquellos que se arrodillan ante una imagen. Falta de amor, pero ¿qué ídolos tengo yo? Me ofendo muy rápido. Si yo me ofendo muy rápido, tengo un ídolo muy grande. Que es mi ego, es mi orgullo. No me toman en cuenta. Revisa. Y Dios es especialista para humillar. Y esta semana me lo corroboró que Dios es capaz. Mi esposa me mandó un mensaje de Charles Stanley. Que Dios te quita hasta lo más preciado para ti, más amado. A través de una tragedia. Porque te ama. Porque te ama. ¿Verdad? Esta semana murió una persona que nosotros le habíamos predicado tanto. Resulta que esta persona le metieron 7 tiros o 9. Muchísimo. Muchísimo. Lo fuimos a visitar al hospital. Y ahí le predicamos a Cristo. ¿Para qué pasó? Siguió su vida. Mujer tras mujer. Hijo por allá. Joven. No llegaba a 50 años, 40. Le ha dado el COVID. Y siguió su vida. 2 familiares cristianas bastante comprometidas, que a cada rato, usted sabe como uno con los hermanos que no son cristianos, ¿qué pasó? Y una vez uno le lanza su versículo y su cosa. Dice, en mi país no paraba nada.
Resulta que ya estando tan grave, no se quería entubar. Porque él sabía cómo lo entubar, hasta ahí iba a ser. Cuando lo iban a entubar, llamó a la hermana. Ahora sí quiero entregar mi vida a Cristo. Le dio la oportunidad. Mira Dios lo bueno que es. Lo entubaron y de ahí hasta el deceso. Dios es malo por eso. Le permitió que se salvara. Amén. Y la familia está allí. Hay dolor, hay tragedia, hay desgracia, pero Dios en medio de eso está tratando los corazones duros. Dios es así y es un Dios bueno. De justicia. De justicia. Tuvo que llevar. Oye, yo dije, bueno, después del tiroteo yo creo que se pone pila. Nada. Nuestro corazón, no él, nuestro corazón es así. Necesita a Dios. Entonces, hablando de querer comprar el favor de Dios con dinero, en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos cristianos no se van a divorciar? Que Dios nos guarde. ¿Cuántos cristianos se van a morir de cáncer? ¿Cuántos cristianos no van a tener? Entonces no se ofenda o no se ponga bravo por Dios por eso, porque Dios es bueno y tiene un plan con nosotros. Entonces estamos en momentos donde la gente quiere primero, vivía en tiempo Lutero, comprar el favor de Dios con dinero. Lo segundo que pasó en tiempo de Martín Lutero, había ignorancia bíblica. La gente en ese tiempo no podía leer la Biblia porque era en latín. Y ahorita la gente no puede leer la Biblia porque está muy ocupado. No es lo mismo. Eso pasó también en México, man. O sea, por muchos años también pasó eso. Que nada más los sacerdotes leían La Biblia. la Biblia. Después te volvían loco, Y eso es lo que iba a decir yo. Y le metieron a la gente en la cabeza. Porque a mí me lo dijo un familiar que no la leía porque se iba a volver loco. Mentira del diablo. Pero hoy día, hermano, en medio de nosotros hay mucha ignorancia bíblica. Mucha ignorancia bíblica. Entonces dependemos de un liderazgo. Que bueno, gloria a Dios, hay buenos hermanos que le dan buen consejo, pero hay gente muy corrupta y hay gente que se aprovecha de eso. Entonces los líderes se vuelve dependiente del líder. Y yo creo que hay que tenerle honra y preguntar, pero no la dependencia tal, porque nosotros dependemos solamente de Dios. Amén. Claro, Dios ha puesto líderes para rendir cuentas y todo, pero hay gente que los tiene como un ídolo, ¿verdad? Y lo tercero que había es un énfasis en la autoridad, la infabilidad papal. Hoy día, ¿verdad? Usted contradice a algún líder, oye hermano, ¿qué problema se mete usted si contradice a alguien? Entonces, ese mismo está viviendo en estos días con que querer comprar el favor de Dios con dinero, ignorancia y líderes que no se pueden contradecir, porque son casi... Una vez creo que ya lo repetí, le dijo a alguien, escuché en la radio una prédica, que le preguntaba a un pastor que había estado con un católico. Decía, oye, pero ustedes, ¿por qué los cristianos son tan divididos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo como nosotros? Y este hermano muy sabio le dijo, es que ustedes tienen un solo papa. Nosotros tenemos un papa en cada iglesia. ¿Sí me voy a entender? Los pastores. Un papa en cada iglesia. ¿Sí? Un jerarca, un líder incuestionable que todo lo que hace no se equivoca. Entonces estaremos en tiempos de reforma. Lutero dijo, ¿sabe lo que dijo Lutero terminando? Yo he nacido para la guerra. No, yo he nacido para tirar besitos. Yo soy eso, pues, cristiano, que no voy a tener problemas con nadie. No. Lutero dijo, yo he nacido para la guerra y lucho con todos y contra todos los demonios. Mis libros son agresivos. Oye, este hermano, si falta de amor. Mis libros son agresivos y belicosos porque arrancan la raíz de la planta del engaño. Hermano, entonces los cristianos que caen bien a todo el mundo y que son buena gente, yo no creo en eso. No, hermano, tan buena gente. No, hermano. Si uno predica el evangelio, ya tiene un enemigo. Aún dentro de la iglesia tiene enemigos. Así es. Los primeros que se levantan contra nosotros son los de la iglesia. No, este hermano es muy radical. Este hermano es un tirano. Este hermano es el otro. No tiene amor. No tiene amor. Hay que tener amor. Pero yo digo la verdad, hermano. Vamos Y a la luz de la estoy palabra. llorando por más amor, pero hay que decir la verdad. No, pero si se predica la verdad, pues estás predicando el amor. ¿Saben qué dijo Juan Hus? Yo prefiero herirlos con la verdad que Amén. matarlos con la mentira. Exacto. Herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Cuánta gente está en las mega iglesias hoy? Que los están matando de mentira. Porque, ay, qué culto tan bonito, me trajeron mi artista preferido. Y comprando las cuando se vayan, indulgencias. si lo atropella un carro, se van para el infierno.
Porque no se han rendido a Cristo, porque no los han ofendido con la verdad de la palabra de Dios. Porque nos acomodamos en el pecado y nos... Pero uno se acomoda, pero ¿para qué está el predicador? Para ella, oye, estoy sentado ahí incómodo. Claro que, hermano, si usted está en una predica bíblica, usted tiene que sentirse incómodo y hasta salir molesto. Pero si usted es de Dios, oye, me arrepiento, Dios. Y hasta como me dijeron a mí, oye, hermano, yo le agarré este odio, pero oye, gracias a Dios entendí que no era usted, era Dios. Ah, bueno, gracias a Dios, sí, lo ofendí. Yo le hasta odiaba, lo veía escuchar hablar y, hermano, gente que se paraba y tiraba la puerta de la iglesia, así, ¡pum! Y a uno se siente mal, porque uno como cristiano, uno como hombre, ¿a quién le gusta que la gente se sienta que era muy desagradada? rudo. Este hombre es demasiado, este hermano lo criaron con limón. Comió gallo, dice. Hay que orar por amor, pero no ocultemos la verdad. Hoy tenemos una Biblia en cualquier lugar, hermano. En aquel tiempo no. Hoy tenemos tecnología, tenemos Biblia en los celulares. Y estos hombres cambiaron el mundo, Dios lo cambió a través de ellos con muy pocas cosas. Nosotros tenemos mucho más. La pregunta es, ¿dónde están esos luteros modernos? La pregunta es, ¿dónde están aquellos que puedan transformar esta nación? ¿Dónde están aquellos que se levanten en medio de una iglesia tan desprestigiada como tenemos hoy día? Si ellos hicieron todo lo que hicieron, ¿cuánto más nosotros con tanta información y con tanta tecnología? Todos debemos creer que nuestra contribución para llevar a la iglesia a la pureza, nosotros todos debemos contribuir para que la iglesia sea pura. No te dicen, no, que allá se roban, pero ese es el problema de ellos. Nosotros acá somos diferentes. Oramos porque los hermanos, pero nosotros tenemos que, no, porque todos allá, a mí no me importa ellos, yo doy testimonio por mí. No ponerse a defender lo indefendible. Nosotros podemos dar cuenta por nosotros. Estamos tratando y escuchando ya al final la vida de Lutero. Lutero se vio muerto en sus delitos y pecados. Lutero se vio perdido. Si hay alguien aquí que se ha visto perdido, si hay alguien aquí que no ha corrido a Cristo, si hay alguien que nos está escuchando y que ha querido como Lutero, confesándose, haciendo obras, salvarse, Lutero se dio cuenta, por Dios, que eso es imposible. Es imposible salvarse porque la paga del pecado es muerte. Así es. Y algún día vamos a estar delante de Dios, dice la Biblia, que está establecido para los hombres que vivan una vez y después viene el juicio. el juicio. Si una persona no va al juicio con el abogado, ¿qué va a pasar? Ese Dios bueno, justo, lo va a llevar a la condenación eterna. Solamente aquellas personas que hayan corrido a Cristo, que se han arrepentido de su pecado, van a ser salvas por la fe. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estás, si te has dado cuenta que tú eres una de estas personas, pídele perdón a Dios, apártate y confía en el sacrificio de Cristo. Estamos jugando con la vida. Jesús es el único camino. Dice la Biblia que el justo por esa fe en Cristo va a vivir. Y tú y yo necesitamos esa justicia de Cristo en nuestras vidas. Iglesia, ¿dónde están los herederos de la reforma? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a amar y poner la palabra de Dios y dejarse usar por el Señor en un mundo que no quiere nada con Cristo? ¿Dónde están esos valientes que muestran que la Escritura es verdad y que las puedan vivir y encarnar y cumplir con su misión? ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, la verdad, la importancia de la verdad, la importancia de abrazar, Señor, de deleitarnos en la palabra, como hizo Lutero. Pero no es Lutero, es quien estaba detrás de Lutero, es Cristo, al que nosotros glorificamos y exaltamos y al que queremos seguir, Señor. Oh, levanta en nuestros hermanos, en mis hermanas, ese deseo por defender la verdad, por vivir la verdad, por encarar y encarnar esa verdad en sus vidas, en su familia, en su trabajo, Señor. Oh, Señor, estamos en tiempo de reforma, porque la iglesia siempre debe reformarse, Señor. Pero es a través de tu bendita palabra, tu Espíritu Santo y la ayuda de Cristo, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque celebramos 503 años de aquel acontecimiento que cambió la historia de la iglesia. Y que luego llegaron aquí los puritanos
Y han traído, por eso esta nación es próspera, porque trajeron esos principios a sus vidas de no mezclarse con el mundo. Pero hoy, Señor, se quiere hacer tantas cosas para alejarse de Dios. Se creen tantas cosas, pero permite que tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, pueda ser el reflejo de lo que es vivir una vida diferente para Cristo, de lo que es amar para Cristo, de lo que es trabajar para Cristo, de lo que es predicar a Cristo Jesús. Y no nos avergoncemos, porque ahí está el poder de Dios, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Estaba aquí y va a explotar. Gloria a Dios. Gracias.